Momento de entrevista número 1. Hoy Lilian Quechichán, senadora del Frente Amplio, del sector o conjunto de sectores identificados con el término sereñistas, también vinculada, si no me equivoco, a Fuerza Renovadora, sí, el sector que tiene como referente al hoy intendente de Montevideo, Mario Vergara. Lilian, buen día, bienvenida. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Ya que mencionamos a Vergara, tu asunción, tu vuelta al Senado está vinculada a que Vergara justamente fue electo intendente de Montevideo y una vez se acercó luego de su victoria en las elecciones el momento de la asunción, te tocó volver. ¿Cómo fue ese reencuentro con un Senado que habías integrado formando parte de una bancada opositora y que ahora te recibió siendo oficialismo? Bueno, bien. Primero porque a muchos de los que seguían el Senado los había conocido en el trabajo en los 5 años anteriores. Para mí fue una experiencia interesante. Ustedes saben, nosotros hemos dicho siempre, el 2020 fue un año muy duro para el Frente, por la pandemia, bueno, muy duro para todos los uruguayos, pero la derrota, la llegada al Parlamento como oposición, y ahí estuvimos un poquito paralizados, pero nos permitió también a nosotros como bancada hacer un análisis autocrítico, y la verdad que aprendimos todos, de todos, mucho. Y sin duda, después de 15 años de ejecutivo que había tenido yo, también en la Intendencia había estado en un cargo ejecutivo de directora de turismo, fue una experiencia muy interesante a la que yo le pondría un poquito más de dinamismo, porque es cierto que eso de que las comisiones funcionen del 1 al 18 hacen que algunas comisiones sean un poco lentas para resolver, porque además en el Parlamento hay que acordar, están todos los partidos, como bien tú decías ahí en la previa dando alguna noticia, todos los partidos están en las comisiones y entonces eso requiere su tiempo. Yo sería partidaria de que tuvieran un funcionamiento un poco más extenso, y es cierto que también esa medida se tomó porque hay muchos compañeros diputados que representan a sus departamentos y que entonces quieren unos días para volver a su departamento y trabajar en su lugar, al que representan. Entonces es complejo, digo, yo le pondría un poquito más de dinámica. Ya que estamos hablando de las peculiaridades de la tarea parlamentaria, suele pasar, de hecho yo tengo la impresión de que le pasó al Partido Nacional y también a sus socios en alguna medida durante el gobierno anterior, y esto se nota particularmente en el Senado, por cómo es la lógica política uruguaya, que cuando una fuerza política pasa a ser oficialismo, como hay personas que van a ocupar cargos en la estructura del Poder Ejecutivo o cargos ejecutivos, las bancadas empiezan a experimentar estos movimientos, como pasó en tu sector, ¿no? Efectivamente. Habían sido electos para este periodo Alejandro Sánchez, hoy secretario de la Presidencia, Cristina Lustenberg, Edgardo Tuño, hoy ministros, Gonzalo Sibila lo mismo. ¿Cómo impacta eso en la conformación actual de la bancada del Frente Amplio? ¿Es una bancada con menos experiencia o entendés que se compensa con otras cosas? No, los compañeros que están todos tienen una enorme experiencia política y por algo estuvieron en sus listas. Y hay todavía un conjunto de compañeros que venimos con experiencia del periodo anterior, Sabini, Casciani, en la bancada, te diría yo, mayoritaria, Brenta. Por lo tanto, hay un mix que ha sido interesante, y el resto de los compañeros todos vienen con mucha experiencia, algunos con experiencia anterior, como Constanza, algunas compañeras como Blanca con experiencia nueva, pero que se ha integrado fantásticamente bien a la bancada. Así que, bien, la bancada está funcionando en un clima muy armonioso. Ese es el clima hacia adentro de la bancada del Frente Amplio. ¿Qué pasa con el clima hacia afuera después de hechos recientes y muy notorios? Lo que ocurrió al final de la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, entre el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, y el senador Frente Amplista, Nicolás Viera, que fue seguido de un pedido de disculpas que sin embargo no impidió que el Frente Amplio pidiera la evaluación de la aplicación del artículo 115 sobre da Silva para evaluar eventuales sanciones por su inconducta, lo que llevó a que las dos bancadas opositoras del Senado, Partido Nacional y Partido Colorado, pidieran a cambio lo mismo para el caso de Viera y además se fueran de la coordinación a pocos días del ingreso de un proyecto de ley de presupuesto al Parlamento. Sí, fue un episodio triste.
en el sentido primero que no pudo culminar una interpelación que si bien empezó compleja, porque la gente vio después la foto del último episodio que fue verdaderamente lamentable, no solo por el insulto homofóbico, sino que porque venía precedido de muchas intervenciones previas del senador Da Silva, muy duras, muy provocadoras, no solo con Nicolás, al que ya desde antes venía sintiendo algunos ataques antes de la interpelación, sino con el propio ministro. Lo primero que se le ocurrió decir fue: usted es la versión Temu de Mujica, es decir, cuando tú tenés enfrente a un ministro y lo primero que le decís es barato, tensás indudablemente y impedís que se discuta de ideas, empiezan ese tipo de juego parlamentario que es perverso. Porque realmente la intervención del presidente del Instituto de Colonización, del ingeniero Henry, y del presidente del INALE, fueron, yo no sé si ustedes como periodistas las miraron y las leyeron, pero yo les recomiendo a todo el mundo que las miren. Fueron impecables en cómo explicaron, María Dolores, pero cómo explicaron la política de colonización, cómo explicaron la concepción que este gobierno tiene de lo que hay que hacer con la tierra y el repoblar el campo y los jóvenes, y qué hay que hacer con la lechería en este país, y eso quedó muy desvirtuado. Efectivamente, después vino ese rifirrafe, se hizo esa sesión, el compañero coordinador nuestro nunca dijo que no íbamos a aplicar la Constitución, porque la gente dice el 115. El 115 es un artículo que está en la Constitución y que le da esa herramienta por inconductas de los senadores. De cualquier manera, la Comisión de Constitución, que es a donde va a ir, todavía no entraron. ¿Y que vos integrás? Yo integro, todavía no ingresaron porque las notas ingresan cuando hay una sesión y va a haber ahora en los primeros días de septiembre. Esa comisión tiene 2 proyectos que ha definido como prioritarios, que es el del servicio descentralizado de la Defensoría Pública. Es un larguísimo pedido de los defensores públicos o los defensores de oficio, como les querramos llamar, y recibimos la semana que viene el Congreso de Intendentes con el tema del ingreso por concurso y sorteo a las intendencias, que bueno, hay mucha ansiedad. Nuestros compañeros frente amplistas del interior están ansiosos porque los intendentes en muchos lugares ya asumieron y en muchos lugares ya están ingresando muchas personas con métodos que no son los mejores. ¿En qué departamentos está pasando eso? Bueno, no nos han dicho específico, yo los tengo, pero no me parece que ayude en nada. Lo que digo está pasando. Está pasando en este periodo antes de que se defina la norma. ¿Son departamentos en los que gobierna el Frente Amplio o no? Ahora no, pero fundamentalmente en algunos gobiernos donde gobierna el Partido Nacional, sí, claramente. Y el problema no, porque que el Congreso de Intendentes defina por consenso nos pareció siempre una cosa positiva. El Congreso de Intendentes todavía no llegó a un acuerdo total, tiene un acuerdo de máxima, pero hay 1 o 2 artículos que los intendentes del Frente Amplio tienen algunas objeciones, alguno que tiene que ver con la posibilidad de contratar adscriptos incluso en el año electoral. Nos parece que es un artículo que se puede ir de las manos, y entonces este jueves el Congreso de Intendentes se vuelve a reunir, suponemos que van a llegar a un acuerdo, esperemos que lleguen a un acuerdo, y el martes próximo los vamos a recibir en la Comisión de Constitución para poder terminar de votar un proyecto que yo creo que toda la ciudadanía y de todos los partidos está esperando y que la gente todavía no entiende cómo no es una norma, ¿no?, en el país. ¿Y entonces qué va a pasar con la consideración de los 2 pedidos de estudiar la posibilidad de aplicar el artículo 115 de la Constitución, uno a Da Silva y otro a Nicolás Viera? Bueno, cuando entren a la comisión veremos qué trámite
todos en conjunto le damos, porque se necesita también ciertos acuerdos para priorizar algunos expedientes que entren a la comisión. Veremos, yo sin creo... 2/3 no se puede sancionar, estamos de acuerdo, ¿no? A ninguno de los dos. Sin 2/3 no se puede sancionar. Y los 2/3 no los tiene ninguna bancada. No los tiene nadie. De cualquier manera, las herramientas constitucionales, a veces uno las tiene que igual decir, las voy a aplicar como una señal para adelante, pero veremos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que esta etapa no lo olvidemos, porque no solamente fue duro el insulto, sino fue duro lo actitudinal, fue duro un senador que se puso a medio metro del otro senador, que no se sentaba en su banca, que te vuelvo a repetir, venía desde mucho tiempo antes agraviando, el compañero nuestro estaba ya muy afectado. No fue una situación linda realmente de vivir, y muchísimo menos en el Parlamento, en un Uruguay, Martín, que está peleando contra el bullying, que está peleando contra la discriminación, que está peleando contra todas esas cosas, que el Parlamento dé ese ejemplo. Es bastante triste. Y ahora, ¿y qué consideración haces de lo que le dice Viera da Silva con respecto a el señalamiento por haber sido parte, fue como lo planteó Viera en ese momento, luego también pidió disculpas, de lo que definió como la mayor estafa en función de lo que pasó con Conexión Ganadera? ¿Hubo un error ahí? Yo creo que se interpretaron mal las palabras de Viera, porque Viera empezó diciendo: usted hizo promoción de Conexión Ganadera, cosa que no discute nadie, porque están las filmaciones, están las grabaciones, están los reportajes en la radio, hasta el momento en que falleció Basso, en aquel accidente que terminó siendo, parece, un suicidio. Hasta ese momento, en el mismo momento en que él se lamentaba de la muerte de Basso, decía: de todo lo que hay, lo único que sigo recomendando es Conexión Ganadera. Yo creo que Nicolás dijo eso, y después dijo: usted formó parte, pero formó parte como promotor, no dijo usted estuvo en la estafa. Pero bueno, en el juego político es cierto que se podía haber evitado, es cierto, hay que reconocerlo, pero veníamos de mucha cosa. El senador interpelante, después vimos a los pocos días una interpelación a Ortuño en diputados por el diputado de Canelones, Walter Cervini, del Partido Colorado. Walter Cervini, que fue totalmente diferente. Fue una interpelación dura, porque había dos proyectos, uno defendía uno y otro defendía otro, importantes para el país. Sin embargo, estuvo exento de ese tipo de agravios, de acusaciones. El senador da Silva empezó acusando al ministro, empezó acusando al INALE, empezó acusando al MPP. Claramente dijo: ustedes, esto va a ser para que se lo den a unos MPP que están a 8 kilómetros establecidos de esta inversión. Es decir, fue muy duro, pero en el debate parlamentario esas cosas se dan. Lo que pasa que hubo un cambio más y realmente fue intolerable. Ahora, Lilian, para cerrar este tema, porque tenemos todo el capítulo presupuestal pendiente, volviendo a lo que se pueda conversar en la Comisión de Constitución y Legislación, en la que los dos pedidos de aplicación del 115 se van a considerar, uniendo lo que vos nos dijiste recién con afirmaciones del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, esta semana en este programa, ¿existe la posibilidad, o entendés que puede existir, de que oficialismo y oposición en el Senado depongan su intención de pedir formalmente la aplicación del 115 y entonces se supere este momento de tensión con la oposición que aparte salió de la coordinación? ¿Entendés que es un escenario posible ese? Sí, siempre en el Parlamento los escenarios de acuerdos, de diálogo para superar situaciones son posibles. Veremos cómo se da ese diálogo. Lo que dice la oposición, y con esto cierro el tema, es que el Frente Amplio faltó a su palabra cuando dio el paso de presentar el 115 luego de las disculpas que se pidieron mutuamente a Silva y Viera. No, porque nuestro coordinador nunca dijo que no íbamos a aplicar la Constitución, nunca lo dijo en la coordinación. ¿Y cómo se explica que la senadora Graciela Bianchi diga que lo dijo y que había testigos? No lo dijo. Eso no lo dijo y no hay nadie que lo pueda atestiguar. Nadie. O sea que hay palabra contra palabra ahí. Y bueno, sí, en el Parlamento, por eso parlamentamos. Pasando a la cuestión presupuestal, el proyecto de ley de presupuesto
a lo sumo entrará el 31 de agosto, porque esa El es domingo, la el fecha domingo tope. va a entrar. Ahí está, el domingo entonces va a entrar, sobre, como tantas veces ha ocurrido, la fecha límite. Tengo entendido que primero será considerado a nivel de la Cámara de Representantes. Sí, exactamente. Y luego recién llegará Sí. al Senado. Sí. Sos parte de la Comisión de Hacienda. Sí. Así que cuando se integren presupuesto y Hacienda en el Senado, por allá por octubre supongo, vas a estar trabajando ese tema, ¿no? Que es una ley fundamental, en este caso para la actual gobierno. Son las comisiones que heredé de Mario Vergara. Claro, porque ejerciendo la suplencia quedás en ese lugar. ¿Habías estado en presupuesto y Hacienda en el periodo anterior? En el periodo anterior no estuve. Había estado en Constitución, había estado en Cultura, que también estoy, había estado en Promoción y Desarrollo, había estado en Derechos Humanos, pero no había estado en Hacienda. ¿Y qué primera mirada tenés con respecto a un proyecto de ley que en el detalle no se conoce, aunque algunas cosas empiezan a tomar estado público? Porque desde el Ministerio de Economía y Finanzas se empieza a hablar de elementos puntuales que van a estar presentes, cuando hay una cantidad de demandas, muchas expectativas y, por lo menos para el primero de los años que va a regir este presupuesto, el 2026, se habla de un espacio fiscal de 140 millones de dólares. Sí. Lo que ha transmitido el equipo económico, primero hubo un trabajo de ordenar la casa muy fuerte del Ministerio de Economía, del gobierno todo. Ahora sabemos lo que tenemos entre manos. Como dice el ministro Done, es manejable, pero es muy desafiante porque tenemos un déficit fiscal que es el mayor de los últimos 35 años. Y eso para un país como Uruguay, que requiere mantener su prestigio, Danilo siempre nos decía, para un país pequeño como el Uruguay, el prestigio internacional de ser un país serio, de que controla su macroeconomía, además de que decía que en el desorden macroeconómico no hay nada que pueda desarrollarse o crecer, hay sí una restricción que va a obligar a que este sea el presupuesto de los gobiernos del Frente Amplio más restrictivo. Nos va a obligar a gastar mejor y nos va a desafiar en uno de los pilares que va a tener el presupuesto. Uno es la matriz de protección social, con foco en la infancia, porque lo segundo que tengo, antes de empezar con esto, quiero decir que el presidente Orsi se ha comprometido a cumplir con las 63 prioridades que planteó en la campaña electoral, y eso, con un presupuesto restrictivo, nos desafía. El tema es la calidad de esa respuesta. Bueno, además, por eso, pero en el Estado uno debe gastar bien y gastar mejor. Entonces hay una mirada en la matriz de protección social con una mirada bien fuerte en la infancia, que ahí involucra a varios ministerios. Hay otra mirada en los temas de seguridad, que es mucho más allá del Ministerio del Interior. Y hay un tercer camino que el presupuesto va a poner mucho énfasis, y es en el crecimiento y en el desarrollo del Uruguay. Es impensable que el Uruguay deje de crecer a las tasas que está creciendo, que hace 10 años que crece al 1% anual. Eso es insostenible. Tenemos que por lo menos duplicar al 2,5%. Para eso precisamos 16.000 millones de inversión, y eso no se conquista de un día para otro. Entonces el presupuesto además empieza a transitar por algunos caminos que son el impuesto global, que hoy está discutiendo el mundo, y que las multinacionales en los países donde no está regulado, no está incorporado a sus presupuestos, lo sigue pagando en sus países de origen, y con este presupuesto que entra al Parlamento lo van a pagar en el Uruguay. La gente habla de UPM, es más que UPM, son unas cuantas empresas. No van a pagar más de lo que ya pagan, la diferencia es que lo van a pagar en Uruguay y por ende lo va a recaudar Uruguay. Lo va a recaudar el Estado uruguayo, van a pagar lo mismo que están pagando hasta ahora, porque está estipulado. Si me preguntás ahora cuál es el porcentaje, no lo recuerdo, pero van a pagar lo mismo, pero lo van a pagar acá. Se habla de cerca de medio punto porcentual, un poco menos del Producto Bruto Interno. Creo que es un poco menos del 0,5, pero de cualquier manera es importante tomar esa decisión, y es un dinero importante. Y por otro lado, había, siempre visualizamos cierta inequidad en las rentas de los dineros invertidos en el Uruguay, que sí pagan, que sí tributan,
y no había ningún tipo de tributación a los miles, más de 60.000 millones de dólares que están en el exterior. Eso también va a venir incorporado en el presupuesto, en el sentido de gravar las rentas de los depósitos en el exterior. Sería una extensión del impuesto a la renta de las personas físicas a ganancias de capital en el exterior para personas residentes. Exactamente, exactamente, es eso. Y nos queda un capítulo más, muy comentado y muy discutido en las últimas horas. La iniciativa, entre otras cosas, de aplicarle el IVA a determinadas compras en el exterior que mayoritariamente, por lo menos en este momento, son las que se hacen a través de la plataforma china Temu. Sí. ¿Qué opinión tenés al respecto de eso? Mirá, lo que explica el Ministerio de Economía, y yo comparto, es que mirando las cifras, no solo las que ha dado la Cámara de Comercio, sino las que el Ministerio tiene, realmente el volumen de crecimiento de las compras por Temu llegaron a unos 15 millones de dólares mensuales, que para el Uruguay es mucho dinero para el pequeño comercio. Alguna gente dice, es un impuesto para favorecer a los empresarios. No. Es un impuesto que va directamente a defender el trabajo de los uruguayos. Hay miles de puestos de trabajo en el comercio que de verdad están siendo afectados. No podemos gravar todas porque efectivamente hay algunos acuerdos con algunos países, por ejemplo con Estados Unidos, que nos impiden gravar otras plataformas. Pero Temu la podemos grabar y yo creo que es un primer paso. Me quiero detener en ese punto, sí. Porque ahí aludiste al acuerdo marco sobre comercio e inversión entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América. Ese es su título, año 2008. Exacto. Se suscribió en tiempos del primer gobierno del Frente Amplio, del expresidente Tabaré Vázquez. Y bueno, sí, efectivamente, se ha dicho desde el Ministerio de Economía, lo ha dicho el ministro, que eso impide gravar compras al exterior que se consoliden en Estados Unidos. Sin embargo, ayer aquí comparto dos elementos. Estuvo Gustavo Viñales, contador público, especializado en Hacienda y Administración Tributaria, y dijo que él no interpreta así ese acuerdo que en Uruguay tiene fuerza de ley, ¿no? Ese acuerdo con Estados Unidos, es el TIFA por su sigla en inglés. Y yo estuve repasando el texto, que no es muy largo y se accede fácilmente, y en realidad en ningún momento alude explícitamente a esto. Sí habla de las intenciones, del por qué los dos países se pusieron de acuerdo, establece la creación de un organismo en el cual se discuten estas cuestiones, pero por lo menos en ese texto no hay ninguna resolución explícita con respecto a esto, que Odone dice es lo que impide gravar con IVA las compras en plataformas que consolidan esas operaciones en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se explica esa interpretación? Yo a Odone nunca le escuché decir que había una resolución explícita, sino que el conjunto del acuerdo comercial con Estados Unidos del 2008, el espíritu, lo que contenía, aunque no fuera explícito, impedía este tipo de... Yo no voy a discutir con Gustavo Viñales, al que le tengo un enorme respeto, además es un experto tributarista. Bueno, será cuestión de seguir analizándolo. Hoy en el presupuesto no va a venir, pero si realmente eso puede transitar ese camino, no creo que el Uruguay se lo ampute. Hoy no estamos en condiciones, por lo que considera el Ministerio de Economía, de correr el riesgo de ese acuerdo que se firmó en el 2008, como bien tú decís. Seguimos en el capítulo asociado a imponer el IVA a estas compras en particular, recién en relación a lo escrito en ese acuerdo internacional, TIFA, entre Uruguay y Estados Unidos. Ahora en relación a lo que dice el documento de base programática del Frente Amplio, que en la página 29 expresa que hay que avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, al gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad. Me quedo con lo de reduciendo impuestos al consumo. ¿Esta decisión no lo contradice? Bueno, pero protege, es decir, en realidad... defiende el consumo defendiendo el trabajo, porque si nosotros perdemos trabajo, el consumo en el Uruguay se va a resentir superiormente, y en el comercio hay miles de puestos de trabajo, miles, que nosotros estamos obligados, 15 millones de dólares
y que seguían creciendo, porque empezó siendo 3 y hoy son 15, son un impacto muy, muy, muy grande para el Uruguay. Cuando nosotros hablamos también de impuesto, después si tú seguís, también terminamos hablando del IVA personalizado, porque seguimos considerando a ese impuesto el más regresivo, porque el IVA lo paga igual el millonario que el obrero de la construcción. Y eso para nosotros es un camino que hay que empezar a transitar. No es fácil de aplicarlo, pero hay que empezar y el Ministerio está estudiándolo. Como para nosotros ese es el nudo más fuerte de dejar de gravar el consumo de una manera de grabarlo equitativamente y no como hoy, que es un impuesto muy injusto. ¿Ese cambio eventualmente puede llegar a concretarse antes del final de este periodo de gobierno, el del IVA personalizado? Se empezó ya a trabajar. ¿Cuándo podremos aplicarlo? Pero yo tengo expectativas de que sí, de que pueda ser un camino que podamos empezar a transitar. Volviendo a la cuestión Temu, queda claro que uno de los efectos que se busca es proteger cierto nivel de ventas en comercios locales que no son necesariamente los más grandes, para cuidar un sector de actividad en el que trabajan una cantidad de personas. Ahora, hay mucha gente que desde el otro lado, teniendo en cuenta que Temu amplió, por una cuestión de que sus precios son bastante económicos, el acceso al consumo a través de venta o compras hechas al exterior a sectores de la sociedad que antes no accedían, hay una cantidad de gente con salario capaz que, no sé, de los que tienden a ser más bajos, de los 40.000 pesos para abajo o de cerca de 30.000, que dicen, a mí me hace una diferencia y me complica pagar un 22% extra. ¿Qué le dice el Frente Amplio a esa gente? Bueno, que ser gobierno es tomar opciones, y en este caso el camino es el de defender el comercio nacional, por lo que implica, por el volumen de trabajadores que están involucrados, y porque además alguna gente habla de los pobres, es decir, para comprar en Temu precisas una tarjeta internacional, es decir, tampoco es que Temu llega a los sectores más vulnerables. Tampoco es tan difícil como en otro tiempo, en tiempos de bancarización, acceder a una tarjeta, ¿no? Efectivamente, pero no es que los más vulnerables lleguen a comprar en Temu en forma masiva. Yo creo que el presupuesto lo incorpora, el Ministerio ha dicho que todo lo incorporado se va a ir monitoreando. Hablamos de las políticas de frontera o de esto, es un monitoreo permanente porque no hay una cosa de hoy y para siempre, incluso con esa otra particularidad que Viñales mencionaba, habrá que seguir analizándolo, pero yo creo que es un paso que era necesario dar, y sí, habrá alguna gente que dirá, bueno, yo no podré comprar tal cosa electrónica o tal ropa, lo tendré que postergar y comprarlo capaz que menos, pero vamos por el camino de defender el trabajo de los uruguayos. Saliendo del posible texto del proyecto de ley de presupuesto y pasando a una discusión que tiene que ver con la política impositiva promovida desde el PIT-CNT y respaldada por algunos sectores del Frente Amplio, cuando empezó a tomar cuerpo esto de gravar al 1% más rico, simplificando, que más aquí en el tiempo, desde el PIT-CNT, supimos que podría consistir como propuesta en emplear la herramienta ya existente del impuesto al patrimonio de las personas físicas. Expresaste reparos al respecto. ¿Por qué? Bueno, lo del impuesto al patrimonio apareció después, ¿no? Al principio era una cosa bien atractiva a los ojos y oídos de la gente, el 1%, al uno más rico, para terminar con la pobreza infantil. Nadie puede no estar de acuerdo, es atractivo. Lo que yo dije es que venía esa discusión en un momento inoportuno porque el gobierno y el Ministerio de Economía estaba elaborando el presupuesto ya habiendo dicho que eso no iba a suceder, que sí estaba dispuesto a discutirlo. Yo lo he dicho siempre, lo dije en el plenario nacional del Frente Amplio, el Frente Amplio lo resolvió, pasarlo a su comisión de programa, no es una cosa vedada. Lo que nosotros veíamos que era imposible de discutirlo en profundidad. Su aplicabilidad, porque entre otras cosas muchos compañeros se enojaron conmigo cuando yo dije que los millonarios uruguayos no eran autóctonos, pero lo reafirmo, porque en el mundo de hoy, así como vinieron, se te pueden ir en 5 minutos. Entonces nosotros tenemos un difícil equilibrio del crecimiento, de la inversión, de que el Uruguay siga siendo
tenga prestigio a nivel internacional. Y esto, el 1% a los más ricos, prácticamente no se ha aplicado en ningún lado, salvo en algunas excepciones, y me parece que hay que tener un poco más de tiempo para analizarlo. ¿Está vedada su discusión? No. ¿Es ahora la discusión? No. En este momento, desde mi punto de vista, es inoportuna porque no se gobierna con cosas que ya está bien claro que no es de fácil aplicación. Lilian, estamos llegando al límite del tiempo de la entrevista y quiero introducir como último tema, quizá para una sola pregunta, la situación de la Intendencia de Montevideo en función de que tu referente sectorial, Mario Vergara, es el intendente. Recientemente declaró en La Diaria que la situación financiera de una intendencia que en el último año del ejercicio anterior, 2024, arrojó un déficit que supera los 90 millones de dólares, lo hace pensar en aplicar una batería de medidas de austeridad. ¿Qué lectura haces de la intendencia que, también te lo pregunto en tu carácter de exdirectora durante mucho tiempo de la intendencia, en términos financieros ha heredado Vergara? Mario ha sido muy claro, lo fue en la campaña electoral, diciendo el que quiera soluciones mágicas que no me vote, y ya sabíamos en la campaña electoral que veníamos de una intendencia que había sufrido en primer lugar una discriminación muy fuerte del gobierno nacional en los 5 años pasados, porque la eliminación del Fondo de Apoyo Metropolitano, que significaban casi 100 millones de dólares para Montevideo y Canelones, había sido eliminado, y eso fue un golpe muy grande. Después la tasa que ANCAP le retiró de que cobrara la Intendencia también fue un fuerte golpe, y sí, sin ninguna duda también cierta gestión de los recursos que debió ser más austera. ¿A qué te referís ahí? ¿Qué no te gustó? Da la impresión de que a veces se gastó un poco más de lo que se debería haber gastado. Da la impresión. ¿Los festejos de los 300 años de Montevideo están en esa lista? No lo sé porque no conozco en detalle realmente, pero sí lo que dicen los compañeros es que ahora vamos a transitar por un camino de cumplir, de priorizar lo que dijimos, la movilidad y la limpieza fundamentalmente. Ahí ya hoy está la noticia de que se está creando un organismo metropolitano de transporte y de movilidad, creo que a nivel del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, creo que ahí vamos a ir avanzando, y me parece que, entre otras cosas, lo que me parece que es la persona perfecta para estar en este momento en la Intendencia de Montevideo es Mario Vergara, que ha sabido pilotear al Uruguay del 2004, que ha sabido pilotear y poner rumbo junto con Danilo a situaciones difíciles, y esta es una más. Lilian Pechichán, senadora del Frente Amplio, gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Un gusto.